Esta cuenta tiene más de 3 años, tiene todos los personajes collab, varios legendarios y muchísimos recursos invertidos. Y aún así, está muchísimo más atrasada de lo que debería. En este video vamos a ver los 3 grandes errores que encontré, cómo dejar de estar atascados en Challenge Mode y qué haría para empezar a arreglar esta cuenta. ¿Qué tal la gente? Antes de empezar quiero dejar algo claro. Esta cuenta no está así porque el jugador sea malo. Está así porque juega como juega la mayoría de la gente. Un jugador chill que está más preocupado de avanzar en Challenge Mode que preocuparse por mejorar la cuenta con estrategia. Me confesó que es fan de Kami. ¿Y quién no, mi gente? Y subir los personajes que te gustan no tiene nada de malo. Pero podrías mejorar aún más a tus personajes favoritos si también aprendes a enfocar tu cuenta, ganar más en recursos y sobre todo administrarlos mejor. Y esto es mucho más común de lo que crees. De hecho, esto es exactamente lo que termina frenando cuentas por años. Después de revisar la cuenta encontré 3 problemas grandes. Y si te soy sincero, es muy probable que tú también tengas al menos uno de ellos. El primero es jugar como coleccionista. Ya vimos que le gusta Kami, entonces normal ver muchas Kamis en su cuenta. Pero tiene muchas otras unidades que deja en S o en S+. Y en estos niveles todos sabemos que no sirven y solo juntarán polvo. Típico que sale un personaje nuevo y lo único que quieres es lanzar por él. Mira a Hermit Gouken y Monk Bison. Los últimos en salir y están S y S+. ¿Ven a lo que me refiero? Lamentablemente nunca cerrar nada y tener muchos personajes a mitad de camino empeora la situación de la cuenta. Y este error es el inicio de todos los demás. El segundo problema es no tener un plan claro de progresión. En pocas palabras, lanzar por todo, no priorizar y no enfocar la cuenta como corresponde. Uno de los principales problemas de esta cuenta para armar equipos es la falta de DPS. Faltan muchas unidades meta. Y muchos DPS que eligió mejorar son muchas unidades que no aportan valor a su cuenta. Como por ejemplo Firecracker Sakura y el terror de la pérdida de recursos en cuentas OG, Akuma. También tenemos un Sagat por ahí, etc. Porque si no tienes un plan, en vez de invertir recursos, realmente los malgastas. Y el tercer problema es el más grave. Mal uso de recursos. Y aquí es donde la cuenta realmente empieza a perder progreso. Ahora, miren esto. Miren la cantidad de estrellas naranjas que vemos en su galería de personajes. Incluso personajes free to play como Yuri, Rose, Hugo, Chun-Li, Ryu. O sea, vamos, que le ha subido el Soul Power a todo lo que ha podido. Esto parece progreso, pero no lo es. El espíritu de lucha también. Está lleno de personajes que no necesitan espíritu de lucha a nivel 30. Esto no es solo un error, esto retrasa meses la cuenta. Literalmente meses, mi gente. Y aquí está el otro lado del problema. Lo que sí importa no está trabajado. Está lleno de personajes buenos abandonados, como Guile, Summer Yang, Poison o Mommy Dalsim para avanzar en las torres de Puño Supremo. Suit Able, uno de los mejores supports free to play con escudos de inmunidad al daño, y el dios free to play del combo 2, Action Guy. También hay personajes claves sin sus carros como Zangief y Trendy Ryu, y ya esto es más grave, personajes meta totalmente abandonados. Como Popstar Poison, Visconde Vega, Cowboy T-Hawk y el que más me dolió, una ventaja de cuenta OG que no está aprovechando, Virgil. Y esto no termina ahí, porque este mismo error también se ve en los X-Moves. Se están usando más como colección, y eso lleva a invertir recursos en X-Moves que no aportan mucho valor, como el de Popstar Chun-Li. Para que se hagan una idea, los pergaminos para subir X-Moves son el recurso más escaso del juego. Si no eres top en Boss Rush, vas a conseguir que 3, 4, 5 a la semana como máximo.
y necesitas más de 40 para subir un X-Move al mínimo. Entonces cada decisión acá pesa muchísimo. Ahora imagínate gastar eso en algo que no usas. Esto no es un error pequeño, esto hace que la cuenta avance mucho más lento. Y en cuentas OG esto se nota aún más, porque normalmente ya deberías tener al menos 2 de los 3 X-Moves claves para sobrevivir en todo el juego. Me refiero al de Virgil y el de las pizzas, pero en este caso no están disponibles. Y el único que tiene, el de Shadow Ryu, no está en nivel 29, que es el mínimo para activar su efecto de sobrevivencia. Por lo tanto, la cuenta actualmente no tiene X-Moves que ayuden a sobrevivir en batalla. Y esto termina siendo una desventaja importante, en modo historia, pero sobre todo en bosses. O sea, la cuenta sí tiene herramientas buenas, pero no se están aprovechando de la mejor manera. Y aquí viene el problema. Gran parte de estos recursos no se pueden recuperar fácilmente. Pero no todo está perdido, porque aunque no podamos arreglar todo inmediatamente, sí podemos empezar a optimizar desde hoy. Lo primero que voy a hacer es arreglar algo que la mayoría ignora, los equipos de modo historia. Porque para muchos jugadores esto es el juego, y el problema no es el modo, es cómo lo están jugando. Acá hay una falta clara de orden y estructura. Tenemos equipos llenos de DPS y por otra parte equipos llenos de asistentes y poco daño. Esto genera que una cuenta se estanque en este modo y el jugador piense que es por falta de nivel de la cuenta y dejan de intentarlo por mucho tiempo. Estoy seguro que esto le debe pasar a muchos de ustedes. Y la verdad es que solo necesitas un orden y estrategia clara, saber balancear mejor los equipos y que cada personaje tenga su rol claro en el equipo. Acabo de arreglar todos los equipos y esto es lo mínimo que debería tener cualquier equipo funcional. 1. DPS claro, sin esto no avanzas. 2. Un sub DPS, esto potencia el daño real. 3. Un tanque, esto define si sobrevives o no. 4. Un support y ojalá con curación, ya que esto te mantiene vivo en la pelea. 5. Asistentes y X-Moves para corregir debilidades del equipo. Por ejemplo, si me falta barra, uso asistentes y X-Moves que me potencien energía. 6. Almas de combate, esto potencia el rol de cada personaje. Y esto no aplica para todos los modos, pero en Challenge Mode marca mucha diferencia. A todos los DPS y sub DPS ponles Broken Formation o Marshall. A los tanques siempre ponles Shelter, y ojo, solo un Shelter por equipo. Al más rápido ponle Fast Chant, y a los support Fast Chant o War Dance. Esto solo ya cambia completamente cómo rinde el equipo. 7. Velocidad. Esto sinceramente decide quién gana el combate. Y por último, 8. Interrupciones. Esto rompe completamente al rival. Los últimos 2 puntos, velocidad e interrupción, son importantísimos cuando estás en niveles más avanzados. Es clave que cada equipo tenga al menos un personaje rápido para iniciar el combate, porque si el rival empieza primero, tus chances de perder suben muchísimo. Y acá les va un truco simple. Revisa siempre al rival y detecta cuál es el personaje más rápido, y usa uno que lo supere en velocidad base. Por ejemplo, Kami es la más rápida del equipo rival, así que con nuestro Beast Zangief partimos sobrados. Y algo muy importante en Challenge Mode es que el rival no usa X-Moves de velocidad ni tampoco almas de combate. Eso hace que almas de combate como Fast Chant marquen mucho la diferencia. Y si eres un poco tryhard y quieres avanzar aún estando por debajo del nivel, necesitas cortar la rotación del rival y así evitar recibir daño por completo. Con un solo personaje que interrumpa ya cambias la pelea, así que trata de no juntarlos todos en un solo equipo. Por ejemplo, Beast Zangief con su combo 2 es una máquina de interrupciones. Y por ejemplo, Cody B con su super combo, Rich Honda y Abel con su combo 2,
O y Honda con su combo 1 también pueden hacer lo mismo en otros equipos. Todo esto, mi gente, no es solo teoría, es lo que hace que una cuenta avance o se quede estancada. Y como ven, sin problemas avanzamos niveles. Porque otro problema que tenía esta cuenta es que para el nivel actual va atrasado en Challenge Mode. Y solo con estos cambios y sin modificar aún la cuenta ya estamos avanzando más que antes. Esto que acabamos de hacer no arregla la cuenta, pero cambia completamente la dirección, porque el verdadero problema no son los equipos, son las decisiones que se tomaron durante años. Hoy encontramos los problemas, pero esa es la parte fácil. Ahora toca tomar decisiones. Y en el próximo video voy a mostrar exactamente qué personajes valen la pena, cuáles están frenando el progreso de la cuenta y cuál será nuestro plan para invertir cada recurso. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!